Cuando yo hablo de aprendizaje a veces me refiero a no solamente el conocimiento teórico, sino cómo uno es capaz de transformar eso en algo concreto y en acción. Creo que el aprendizaje se termina de consolidar cuando uno es capaz de hacer en acción algo conceptual o teórico que leyó, que escuchó, que miró. Esto es Mundo IT, un espacio de Nistec, tu aliado en staffing, equipos IT y human skills de época. Gracias por ser parte de esta conversación. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo IT. Hoy tenemos un lujazo, el enorme placer y honor de estar conversando en la mesa con Gisela Verdún. Muy bienvenida. Muchas gracias. Gracias a vos por aceptar esta convocatoria, que como solemos decir nosotros, un futuro diferente está una conversación de distancia, ¿no? Así que qué mejor que sentarnos en una mesa y charlar, tener una conversación distinta. ¿Te querés presentar? Así te conocemos un poco. Soy Gisela, tengo 52 años. Estoy a cargo en Ternium de la Dirección de Analíticos y Data Science, todo lo que es Business Intelligence, IT Product Development y modelos de optimización. Esa sería la parte más de rol de mi presentación, pero más allá de eso, no me gusta tanto definirme por los roles, me parece que el rol es una función. Más allá de eso, me gusta definirme como una persona que le gusta aprender mucho, que interpreta el tema del aprendizaje permanente como algo de esta nueva era, estos tiempos de cambio que vos siempre nombrás. Y en línea con eso también me gusta la capacidad de sostenerme en desafíos, en temas que a veces nos challengean y poder generar compromiso con eso. Eso también me reconozco ahí. Y hay una frase que me gusta mucho que es el concepto de que nos habitan multitudes. Seguramente vos conocés ese concepto y creo que somos diversos, tenemos múltiples facetas, múltiples intereses y bueno, también habitando ese espacio, ¿no? El espacio de la transformación en estos tiempos. Me gusta mucho esta apertura, porque aparte también cualquier definición en la presentación es como que es incompleta, ¿no? Definirte por algunos elementos, sea de rol o sea de personalidad. Sos mucho más compleja que esos pequeños elementos que, bueno, en realidad elegís algunos elementos en un momento particular para presentarte. De verdad, gracias por venir a esta conversación. Si me querés contar un poco de tu historia, pero no en modo tipo relato aburrido, si se quiere, sino como los highlights de tu carrera o esos puntos con sus aprendizajes que dice acá me pasó tal cosa, acá tal otra, que rescataste de ahí. Bueno, yo ya a esta altura tengo más de 25 años trabajando en el mundo de IT. Bueno. Me delata también en la edad eso. La revelaste al principio, así que ya quedó ahí. Mi background es ingeniería en sistemas, estudié la UTN. Después, apenas terminé, a los pocos años hice una maestría en negocios y trabajé muchos años en una compañía que se llamaba EDS, que era una compañía de outsourcing donde prestábamos servicios para distintos tipos de compañías y eso me dio la posibilidad de explorar distintas industrias, distintos negocios. Trabajé en la parte de un poco en banca, muchos años dando servicios para McDonald's, también dando servicios para Renault, muchísimos años. Entonces me dio todo como un aprendizaje de la base desde las áreas de IT, arrancando como programador, analista, líder de proyecto. Un recorrido muy, muy nutrido con mucha posibilidad de aprendizaje. Así que creo que es la mejor escuela en la que pude haber aprendido. Y muchos años después, en el año 2008, pasé para trabajar para Ternium. Y fue un salto diferente, porque no solamente pasaba desde el mundo de servicios a ser parte de una compañía como es... Del otro lado del mostrador, como dicen ahí. Del otro lado del mostrador, pero llevando un montón de background y aprendizajes que me fueron súper útiles desde esta nueva función y de este nuevo rol. Y en el caso de Ternium también tuve la posibilidad de recorrer distintos espacios, distintas responsabilidades. Trabajé en lo que es la parte de contract management, change management, responsable de operaciones globales, hasta este último rol donde tengo a cargo la Dirección Global de Analytics, ¿no? De los dos mundos, te diría, me son completamente complementarios y desde el lugar que tengo hoy me ayuda muchísimo el background que traje. Y también en el caso de Ternium tuve la posibilidad de desarrollarme haciendo muchas capacitaciones, muchas formaciones. Es un tema que se le pone mucho énfasis. Y ahí tuve la posibilidad de hacer un proceso de coaching. Colega coach, sí. Donde arranqué tímidamente, tal vez como un programa de unos 3 meses. Y la verdad que es un mundo que me atrapó. Y después me certifiqué de coach. Después hice
todo lo que es coach avanzado, después hice la maestría y me abrió todo un mundo distinto de posibilidades donde incluso exploré un poco en el SEMA todo lo que es la parte de neurociencias aplicadas al liderazgo, que también me encantó porque me parece súper complementaria, y haciendo algunos programas cortos de especialización. Pero bueno, toda esta parte del aprendizaje que te comentaba antes, creo que es algo que es fundamental en estos tiempos, que nos tenemos que seguir nutriendo, formando, capacitando, y es un camino de ida, digamos. Bien. Sí, te agarro un poquito acá del aprendizaje, ¿no? Así también. ¿Qué tenés ganas de aprender todavía? ¿Qué te está moviendo hoy en día? Mira, tengo tantas ganas de aprender tantas cosas que no me alcanza el tiempo, digamos, ¿no? Y acá hay como distintos espacios. En esto que te decía que nos contienen multitudes, creo que de alguna manera unas se nutren de otras, ¿no? Digo, aprender, no sé, desde origami, aprender a temas más manuales, aprender algún juego nuevo. Y por otro lado, obviamente, todo lo relacionado con mi carrera, que exige muchísimo lectura y aprendizaje, y no solamente aprendizaje, sino también aplicación, ¿no? Cuando yo hablo de aprendizaje, a veces me refiero a no solamente el conocimiento teórico, sino cómo uno es capaz de transformar eso en algo concreto y en acción. Creo que el aprendizaje se termina de consolidar cuando uno es capaz de hacer en acción algo conceptual o teórico que leyó, que escuchó, que miró, ¿no? Claro. Está bueno esto también para refrescarlo, como el aprendizaje, como la capacidad de hacer algo, ¿no? Exactamente. Y me estaba pensando en algo cuando decías esto del aprendizaje, que por ahí a veces se entiende el aprendizaje como un hacer, ¿no? Voy a aprender algo a propósito, que no está mal, existe como parte, pero por lo que escucho en vos y como te atravesó, lo dijiste en tu presentación también, como parte de tu ADN, ¿no? Como más allá de lo que hagas. Por ahí podemos aprender en esta conversación o en esta grabación, no sé, más allá del hacer a propósito. Sí, me gusta el aprender y me gusta también el proceso, ¿no? Digo, a veces uno es como pasar de algo que uno es ignorante a algo que empieza a dominar de alguna manera. Entonces, ese proceso que viene acompañado de cierta frustración a veces y de tener que sostenerse ahí hasta que se hace un clic que uno es capaz de hacer algo distinto que antes no podía. Entonces, ¿frustración de que no te salga o la frustración de creer que ya lo tendrías que saber? Y si, ¿entendés la que te...? Sí. Yo creo que, a ver, cada proceso de cambio creo que eso nos caracteriza un poco por cómo somos los seres humanos. Todo proceso de cambio, de aprender algo nuevo, nos desafía, nos saca de la zona de confort. Nuestro cerebro está acostumbrado y quiere hacer siempre lo mismo y eso nos mantiene a salvo y es nuestra supervivencia. Y aprender algo nuevo es un poco desafiarnos en ese status quo. Entonces creo que todo aprendizaje es un ejercicio que nos mueve hacia algo distinto, algo que nos nutre y que seguramente tal vez ese aprendizaje nuevo impacte en otra cosa que es lateral o es distinto. Claro. Hace un tiempo había leído que Steve Jobs había estudiado caligrafía en los meses que hizo estudió en la universidad y que eso después le sirvió para hacer ciertos temas con el tipo de letra, ¿no? Entonces, obviamente cuando empezó a estudiar eso seguramente ni tenía idea de la implicancia o el impacto que eso iba a tener a futuro. Entonces yo creo mucho en estas conexiones que a veces se da cuando uno abre distintos espacios, se nutre y eso obviamente complementa también en lo que hacemos en el ámbito profesional. ¿Lo tenés en vos pensado ese connecting dots? Y mira, hice tal cosa en tal año que aprendí tal cosa y me llevó a hoy poder hacer esto. Bueno, todo lo que es el aprendizaje del coaching creo que me abrió una faceta diferente de liderazgo. Una faceta distinta donde pude aplicar distinciones que tal vez antes no tenía. Entonces sí tengo un reconocimiento claro de que todo ese proceso de coaching generó un liderazgo diferente. Y un liderazgo que puedo aplicar en mi vida personal, con mis equipos de trabajo, en el ámbito profesional. Bien. Gi, ¿tenés ahí para compartirnos algún mantra? O sea, algo que te decís a vos misma, como yendo al interior de esa mente, ¿no? Algo que te decís en algunos momentos, no sé, X. Hay una frase que me gusta mucho de Rafael Echeverría que habla de este ser que somos en construcción permanente y que dice que no somos afirmación, sino también promesa, ¿no? Y creo que esa es una frase que me resuena un montón, porque creo que en esa visión uno siempre está construyendo múltiples versiones de sí mismo. Y el aprendizaje tiene un rol central en eso, ¿no? Digo, no podemos ser algo distinto si no aprendemos algo nuevo. Buah, me encanta, Gi, me hace pensar un montón.
Incluso en tu presentación, que por ahí la gente elige para presentarse afirmaciones o datos y también juicios, pero vos lo llevas como más allá, como una promesa también. O sea, el ser como una promesa. Wow, esto es para Heidegger. Sí, vamos a meternos un poco más en un poco tu historia, pero después nos vamos para adelante. Pero, ¿algún timonazo que hayas tenido que tomar hacia alguna decisión radical en tu vida? Si es que tuviste. Profesionalmente, cuando en mis primeros años de carrera, yo venía trabajando mucho en el área de desarrollo de aplicaciones, en todo lo que es la parte más de tecnología, y en un momento sentí la necesidad de ir más a un mundo más de la parte comercial, ¿no? Entonces ahí, de alguna manera, era soltar mucho de lo que me sentía muy segura y había trabajado muchos años y me había especializado, a arrancar casi de cero en un rol mucho más comercial. Seguía siendo de delivery, pero más de cara, mucho Bien. más de cara al cliente. Hay otro punto ahí de la conexión. Y ahí fue como, te diré, retroceder a algún casillero, tal vez desde lo estructural, lo formal, pero yo estaba segura que quería complementar mi perfil desde ese lado. Ese fue un aspecto que la verdad que lo reconozco como un punto de inflexión y un punto de inflexión muy útil. Bien, bien, bien. En su momento también, por ejemplo, había trabajado muchos años como consultora de SAP y ya había certificado en el módulo comercial y se abría todo un mundo de ser consultor por ese lado. Y lo pensé y dije, no, quiero desarrollarme con un perfil de liderazgo un poco más amplio. Entonces también esos fueron como momentos de inflexión a lo largo de carrera y también cuando pasé a Ternium es otro salto de transformación y de cambio. Bien. Vamos a entrar ahí, vamos a entrar un poquito en liderazgo y en esa gestión de equipos, ¿no? Hay una mesa con 10 personas, vos estás ahí en esa mesa. ¿En qué sueles pensar distinto? O sea, ¿en qué crees que tenés como un punto de vista como que vaya contra la corriente? Si se quiere. A ver, no sé si siempre juego ese rol. A mí me gusta mucho un modelo que es un modelo de Cantor que habla de ocupar distintos roles en función de lo que la reunión necesite, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que hacer un follower. Cuando hay un liderazgo claro, uno se alinea en ese sentido. A veces toca ser mover, ¿no? Sí. Está bueno esto. A veces toca liderar y a veces toca dar perspectiva. Entonces, yo creo que eso es situacional, entendiendo en función de la dinámica que se genere en el contexto. A veces toca jugar uno y otro y creo que el desafío es la versatilidad que uno tiene que lograr para poder jugar ese juego. Y también el desafío es entender cuándo a uno le toca jugar cada juego, ¿no? Una vez se puede tomar siempre de acuerdo a la predisposición un rol más de liderazgo, pero a veces toca ser follower y poder jugar esos roles creo que da una potencia distinta, independiente del rol que ocupes dentro de la organización, ¿no? Está muy bueno y esto pensándolo en liderar en la complejidad, ¿no? Por ahí antes caíamos en lo de yo soy un líder paternalista o soy un líder autoritario y vos estás hablando de hacer quizá lo que se requiere en un momento dado y cuál sería tu rol para no hacerlo. O sea, ¿entendés? Como la frase que siempre me gustó es que el sabio hace lo necesario. Entonces, por ahí, me encanta, la tomo. ¿entendés qué necesitas ahí según lo que estás viendo y qué lees del contexto? Bueno, y con tus equipos, ¿sí? ¿Cuáles son tus no negociables? O sea, ¿cuáles son tus anclas? Yo creo que el estar en un modo de distracción, digamos. Cuando hablo de distracción es cuando alguien no está presente o no está comprometido. Nosotros tenemos como un contexto que es estar en el modelo, lo que llamamos de distraído, ¿no? Donde vos podés no saber, no poder o no querer. Y son 3 estadios diferentes. Si uno no puede, hay que ayudar para que se pueda. Si uno no sabe, hay que generar los aprendizajes, pero cuando uno no quiere es un esquema distinto. Entonces, creo que para mí el no negociable es que en el equipo haya personas que no estén comprometidas con lo que el equipo está buscando, ¿no? Bien. No porque no sepan o no puedan, sino porque pues no quieran. Que ese me parece es una distinción bastante diferente. Y por otro lado, otra no negociable es la forma en que nos tratamos. Creo que el respeto es un tema central que no hay que admitir. O sea,
los resultados son absolutamente importantes y nada de lo que estoy diciendo pone el resultado en un segundo lugar, pero es el qué tenemos que lograr y el cómo tenemos que lograrlo. No es que una cosa se supedita a la otra. Claro. No, Para nosotros es como un conector I. sí. Antes estaba esa premisa un poco, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Y vos estás trayendo como la importancia también de los cómo. No a cualquier Porque costo. creo que los cómo a largo plazo te pueden canibalizar o poner en riesgo resultados futuros. A veces, si lo pensás en un corto plazo, tal vez logres ese proyecto, pero el costo de lograrlo de ciertas maneras puede hacer que a futuro empeñes otras cosas y otros valores de un equipo que sean difíciles de reconstruir. Quizás allí los cómo también se ocupan en parte de la sustentabilidad, ¿no? No solo del desarrollo y de lograr algo en un momento particular, sino de hacerlo también sustentable o sostenible en un tiempo más largo, si se quiere. Total, y yo creo que obviamente que en un equipo y con objetivos desafiantes como los tenemos y con necesidad de generar mejoras de performance y de productividad, y eso está y eso tampoco es negociable. El hecho de ir contribuyendo en cada desafío con una buena manera de encontrar, creo que a la larga nos genera un equipo de mucha más productividad. Uh-huh. Cuando vos podés construir consensos, pero no consensos donde hacemos una media común que es peor que lo que podríamos hacer en conjunto. Estoy hablando de cuando construimos consensos donde tomas lo mejor de una persona y lo mejor de la otra, y eso es superador a lo que se había planteado antes. Cuando podés empezar a generar en los equipos esas dinámicas, claramente a largo plazo genera un equipo de mucha mayor productividad. Está bueno, sí, esto. ¿Y qué atributos valorás vos o qué valorás vos en un líder tuyo? O sea, ¿qué te ha inspirado? ¿Qué reconoces como algo importante ahí? Capacidad de adaptación, seguro. Digo, nosotros, el contexto, como decíamos antes, estamos en un contexto de exponencialidad, de transformación, de cambio, con lo cual la capacidad de adaptarte y de entender este entorno complejo y poder moverte ahí, creo que eso es una condición bastante necesaria, ¿no? El tema de aprender cosas nuevas, la capacidad de poder experimentar también, de poder de equivocarse a veces y poder reconocer ese error y qué aprendemos de eso que nos pasa. Entonces, tengo un equipo que tiene mucho de esto, tiene mucho de innovación, tiene mucho de compromiso, de tratar los desafíos que tenemos por delante con mucha pasión también. Y de poder construir en conjunto. Yo creo que hoy por hoy nadie puede atribuirse la capacidad de generar cosas solo. Cada vez más, claro, en el tipo de soluciones que tenemos, el valor de la construcción colectiva supera ampliamente lo que una persona en forma individual puede hacer. Yo creo que en el como líder hay que facilitarlo eso, totalmente, ¿no? O sea, es un yo rol creo que el rol es de poder, en el rol del líder de esta época, creo que es central poder tender los puentes, generar el entorno para que el equipo pueda moverse en velocidad, digamos, con los límites de la cancha claros, pero poder tomar decisiones que se necesitan en el momento, porque si no te transformas en un cuello de botella, claro, que no genera ni velocidad ni productividad, y justamente es lo que tenemos que tratar de impulsar al máximo. Bueno, ahora por ahí volvemos ahí, pero quiero aprovecharte que te tenemos para hablar un poquito de tecnología, un poquito de data en realidad, con una pregunta muy abierta, ¿sí? ¿Cómo estás viendo hoy el mundo del data, tendencias, alguna cosa que puedas contarnos, compartirnos? Y si querés hacemos una subrama que es la inteligencia artificial, que es el tema en donde ves que todo cambia la cara de inteligencia artificial. Que nos puedas compartir cómo lo estás viendo vos, si como una gran disrupción, si como una herramienta más, lo que quieras contarnos, momento tecnológico. Nosotros en Ternium el tema de data está en el ADN también un poco, ¿no? La visión de trabajar con los datos y generar insight y entender indicadores de negocio, para Ternium por lo menos no es algo nuevo, es algo que viene trabajando hace más de 20 años con información y con lo que la herramienta tecnológica facilitaba en ese momento. La gran irrupción que se da hoy tiene que ver con la viabilización tecnológica de capacidades de procesamiento y de almacenamiento, y eso sí es un gran breakthrough para poder hacer otro tipo de explotaciones analíticas de distinto tipo, ¿no? Entonces, por lo pronto nosotros tenemos la visión de tener un data lake consolidado para toda la compañía, y en eso se viene trabajando ya hace muchos años.
Que no es poco eso, ¿no? Uno consolidado. Total. Con lo cual, ahí para nosotros el tema data es un core central. Creo que no es posible pensar, y conectando con el tema de la inteligencia artificial, no es posible pensar en explotación analítica si no tenés data y data confiable y data con integridad, etcétera, etcétera. Entonces, es una condición necesaria y un pilar fundamental de cualquier explotación que quieras hacer después, desde el nivel de la inteligencia artificial. ¿Vos la usás la inteligencia artificial? Sí, nosotros tenemos muchos proyectos de inteligencia artificial, no solamente con la parte de GenAI, que sería lo último, lo más disruptivo, pero ya hace muchos años venimos trabajando con proyectos que utilizan distintos tipos de técnicas de inteligencia artificial. Incluso hemos desarrollado, por ejemplo, un digital twin que se potencia con temas de inteligencia artificial para ayudar a los modelos a fitear mejor. Temas de todo lo que es la parte bioanalítica, que usa también inteligencia artificial y otros tipos de proyectos de todo tipo, ¿no? Bien. Sí, tengo una pregunta más de esto, ¿sí? Apuntada hacia el humano, ahora. En la misma lógica tecnológica, pero como apuntamos los cañones hacia el humano. ¿Qué ves que se requiere como, usando tu propio término, ¿no? De human skill? ¿Qué ves que se necesita desde lo humano para relacionarnos de forma productiva con la inteligencia artificial o con este nuevo mundo del que estamos conversando? A veces romper la barrera del miedo. Obviamente, personas que están más vinculadas con la tecnología lo ven más natural, pero me pasa a veces conversando con amigos o con incluso familiares de otras ramas, y ahí te encontrás con distintos tipos de perspectivas donde hay cierta resistencia a adoptar lo nuevo, a desconfiar o a buscarle un error para desestimarla. Entonces yo creo que se necesita curiosidad y apertura, ¿no? Entender que es un proceso y tenemos que entender cómo hablar con estas nuevas tecnologías. Pero para eso la curiosidad y también la humildad y entender que no va a ser perfecto, que todavía tiene mucho camino para mejorar, pero que puede ser una herramienta muy valiosa en términos de generarnos productividad individual, acelerar cosas que antes nos llevaban muchísimo tiempo, y creo que la clave es cómo interactuamos, ¿no? No es que nos delegamos el 100% en una inteligencia artificial, sino cómo vamos nosotros potenciando ese uso y conversando de una manera distinta. Está bueno eso, porque es como un potenciador del humano, no es que está por fuera. No, yo creo que es realmente como un plus, un potenciador. Todo le podemos preguntar a la inteligencia artificial y un poco te lo mejora. A veces sí, a veces no tanto, pero hoy igualmente eso es un camino que va a ir evolucionando y cada vez lo vemos a pasos agigantados. Si nosotros nos paramos 6 meses atrás a lo que podemos hacer hoy, las herramientas evolucionan y evolucionan muy rápido. Entonces, creo que es importante subirnos al tren, aprender, probar, hacer. Son herramientas que están muy accesibles. Y creo que el diferencial y la ventaja que nos va a dar es a la persona que lo puede usar respecto a la que no. Entonces, creo que ahí está el tema. A veces está el miedo que la inteligencia artificial reemplaza a las personas. Yo creo que va a reemplazar a las personas que no puedan usarla. Claro. Creo que ahí está el tema. Sí, vos trajiste recurrentemente la palabra curiosidad y a mí me encanta, pues yo me considero una persona curiosa también, creo que compartimos eso. ¿Siempre fuiste así curiosa? O sea, ¿siempre es algo que viene con vos, te acompaña de siempre? Te diría que bastante, sí. Entender cómo funcionan las cosas, entender que el marco generativo. Me gusta mucho entender los modelos o los patrones que generan ciertas dinámicas. Y desde ahí explorar el mundo, ¿no? Me gusta también como rescate para todos los que están del otro lado, le dieron play, andás a ver dónde, ¿sí? Nos escuchan de lugares impensados. Sí, tengo antes de llegar al cierre para hacer un juego con vos, una especie de ping-pong, ¿sí? En realidad son pequeñas consignas, pero las ping-poneamos así medio rápido. Dale. Un libro que puedas recomendarnos o que te haya atravesado, o el libro preferido de cabecera o algo. Uno de los últimos que leí que me gustó mucho fue Pensar lento, pensar despacio de Kahneman. Bien. Es un libro que hay que leerlo con tiempo. No leerlo es un libro rápido que y leerlo despacio. Pero Think fast, think slowly. Pero me atravesó bastante
lo tuve que leer con cierta lentitud, pero explica un poco cómo funciona nuestra mente en ciertos contextos y cuáles son las respuestas que generamos, ¿no? Bueno, en distintos entornos. Lo apuntamos. Acá después ponemos, en la edición ponemos abajo el libro. Bueno, si pudieras tomarte un café con alguna personalidad histórica, algún famoso, un personaje de la humanidad o alguien que quieras, ¿con quién sería? Hay muchos, pero María Curie. Bien ahí. Bueno, y para cerrar, ¿tenés alguna frase cabecera o algún consejo recurrente que te encuentres dando o algo así? No me gusta mucho la palabra dar consejos, Bien. pero sí hay algo que me digo cuando hay una situación a veces compleja o que tiene cierta tensión. Es como poner en pausa la cabeza y ponerte en acción, ¿no? Atravesar lo que sea que esté sucediendo. Y hacer. Bien, está bueno también para rescatar ahí. Sí, nosotros tenemos una mítica de la casa para cerrar, ¿sí? Y es que tenemos una comunidad re linda de gente que tiene un compromiso también con esta revisión de la época, con ganar sensibilidad, con este liderazgo y demás. Por lo general son todos profesionales IT, ¿sí? Y la mayoría son jóvenes, tipo 20, 25, programadores, analistas, consultores que están dando esos primeros pasos y te ven a vos y dicen, pará, directora, interno, y yo por ahí, ¿para dónde sigo? ¿Dónde miro? Por eso es que empezamos a hacer este espacio también, ¿no? Como señales para esas personas que van caminando y que pueden nutrirse por ahí de estos aportes tuyos o de Fer o de alguien que pasa por la mesa y charla un ratito. Bueno, a hoy la comunidad somos 136.000 personas. ¿Sí? Wow. No entran en un estadio de fútbol, antes entraba, entonces poníamos el ejemplo de un monumental, ya no entran. Pero bueno, imagínate que estás en un lugar donde hay 136.000 personas y te damos el micrófono y tenés que compartirles un mensaje, algo, lo que quieras. No me gusta decir la palabra sabiduría, pero lo que te salga a compartirles. Que en esta época de cambios y vos lo decís muchas veces, el tema de Heráclito, ¿no? Que nadie se baña 2 veces en el mismo lugar, y en estos tiempos tecnológicos de transformación creo que hay un elemento central que tenemos que desarrollar y que es el awareness. Pero cuando hablo de awareness no hablo solamente del individual, de conocerse uno mismo, cómo piensa, cómo siente, sino como de un awareness extendido. O sea, necesitamos ser capaces de entender qué pasa en la dinámica tecnológica, cuáles son las inquietudes de nuestros clientes, qué pasa con la dinámica de los equipos. Es como, más allá de mirarse a uno mismo, levantar la vista y ver el panorama completo. Creo que eso hoy es central, porque a partir de ahí podemos empezar a transformar, y ahí se suma el desafío propio de que en esta época necesitamos como reescribir una y otra vez, ¿no? Entonces, ese sería mi Me encanta mi Mal. cierre. Me encantan las dos cosas, la de abrir un poco esa visión de túnel y como ampliar un poco la mirada, y la de la awareness. Me hacía acordar a Borges, que él también decía que un escritor en realidad es alguien sensible a los hechos, alguien que permanece en ese estado de awareness of things, como sensible a las cosas, ¿sí? Me encantó, me parece espectacular, así que gran cierre allí. Gracias por venir, de corazón. Gracias por ¿La pasaste bien? Súper. Creo que puede ser muy nutritivo y útil para los que estén del otro lado, estén escuchando y puedan volver a escuchar, rescatar alguna señal, alguna idea. Yo personalmente lo voy a hacer. Sí, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y nos Un vemos placer. la próxima de Mundo IT. Chau.